Vamos a orar, hermanos, por poner tiempo a la palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Ponemos todo lo que seguimos haciendo en este momento en tus manos, así como la música, Señor, que ya se presentó delante de ti, cada alabanza, Señor, cada oración. Gracias por cada hermano que está dispuesto a servirte en este día, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que cada uno de ellos lo hace para glorificar tu nombre. Y mi Dios, en este momento, en el nombre de Jesús, ponemos tu palabra en tus manos para que seas tú, mi Dios, el que rompa aún la barrera del idioma y pueda llegar tu palabra a cada persona que estamos en este lugar, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya algunos domingos venimos hablando de la serie de temas, Valoremos Nuestra Salvación, y hoy es el último domingo, porque ya los jóvenes necesitan irse a su tiempo de reunión. Falta todavía mucho más, pero el próximo año haremos una serie de temas sobre el libro de Hebreos, las advertencias. Pero hoy quiero que vaya conmigo al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses, cuando hablamos en el capítulo 2, casi siempre hablamos del capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 10, donde dice que Jesús, ¿verdad?, se despojó a sí mismo y que tomó la forma de siervo y fue a la cruz. Y es claro que la salvación que Dios nos ha dado tiene que producir fruto en nuestra vida. La mayoría de creyentes, por alguna razón, llegamos al Evangelio reconociendo que Jesús es nuestro Salvador. Pero se nos olvida que el Evangelio también nos señala que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, el dueño absoluto. Por eso todo lo que hacemos siempre tiene que ver con el compromiso que tenemos con Cristo. Cuando usted va a la Biblia no nos enseña que tenemos que recibir a Jesús como Salvador y seguir viviendo nuestra vida como querramos. Realmente nuestra Biblia siempre nos llama a un compromiso serio. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Este es un versículo que se ha usado a veces para poner en tela de duda la seguridad de salvación. Pero es impresionante porque la Biblia siempre se interpreta a sí misma. Y usted va a dar cuenta que algunas de las palabras que usa en este versículo se usan en varios otros pasajes, y eso nos da una claridad de cuál es el uso que realmente le da el apóstol en este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y versículo 13. Filipenses 2. Este pasaje, el apóstol Pablo, como decía, nos ha venido hablando de Jesucristo, que él tuvo a bien despojar a sí mismo de todo para que nosotros pudiésemos realmente, ¿verdad?, podamos tener una relación cercana con el Señor, ¿verdad? Así que Dios espera que de alguna manera podamos hacer las cosas de una manera fiel a Él, de tal manera que podamos glorificar su nombre, ¿verdad? Y así podamos tener una relación cercana, personal con el Señor, y que podamos entender que realmente la relación que tenemos con Cristo es una relación profunda. Y mira lo que dice el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, en este pasaje, algunos lo usan para poner en tela de duda la seguridad de salvación, pero es interesante que la palabra, por ejemplo, ocuparse acá en este versículo, tiene que ver con producir algo con esfuerzo, ¿sí? Hacer algo con dedicación, trabajar en algo hasta que se termina, hacer algo con todo el esfuerzo que le podamos poner realmente. Entonces, cuando habla de ocuparse en la salvación, está hablando de que tenemos que meter toda la energía, todo el esfuerzo, todo aquello que tenemos en la salvación. Ahora, vea lo que dice ahí, dice, ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra temor acá se traduce pues en por lo menos tres conceptos, que es la reverencia, el respeto y el miedo. Muchos están en desacuerdo con la cuestión del miedo, pero usted lo va a ver más adelante, cómo el Señor sí quiere que en nuestro corazón haya esa presencia del miedo. Porque fíjese, cuando por ejemplo nuestros papás nos castigaban, ¿qué sentía usted cuando sabía que le iban a dar un barazo? ¿Usted sentía respeto hacia ellos? ¿Sentía reverencia o tenía miedo? La verdad, ¿qué sentía usted? Miedo, pues claro. Ahora, ¿es qué significaba eso que mamá lo dejaba de amar? Claro que no.
Entonces, por eso la Biblia claramente dice que Dios al que ama lo disciplina y lo azota. También la palabra temblor significa que es la expresión de algo cuando uno siente miedo. Usted está en algún lugar donde se siente alguna presencia, por ejemplo, un cementerio. Todos podemos ser muy valientes, pero que te digan, bueno, pásate a medianoche por un cementerio, uno lo duda. Es más, yo le reto a usted, le dejo la llave y usted viene a medianoche aquí a la iglesia. Pero se vaya abajo, no aquí al templo, no, allá abajo, y camina por ahí. Uno cuando va por ahí siente como que alguien le va a agarrar con la mano. Ese es lo normal en el ser humano. Entonces la Biblia dice que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, con ese respeto hacia Dios, con esa reverencia hacia Dios, pero también con ese miedo hacia Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos tomado en cuenta o vemos el ministerio o la vida cristiana como algo tan tan simple. Está bien, pues Dios me salvó y a partir de ahora puedo hacer en mi vida lo que yo quiera. Pero quiero por favor que vaya conmigo ahí en 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7. Fíjense que es interesante que Dios espera que cuando alguien está en un ministerio, mi actitud hacia esa persona sea exactamente como menciona aquí Filipenses 2. Cuando una persona está en un ministerio, yo tendría que tener hacia él una actitud de temor y temblor. Igual, vean lo que dice, capítulo 7 de 2 Corintios, versículo 14. Pues si de algo me he gloriado, dice Pablo con él, respecto de ustedes, no he sido avergonzado, sino que así como en todos os he hablado con verdad. También nuestro gloriarnos con Tito resultó en verdad. Y su cariño para con ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y con temblor. Es decir, había un respeto hacia la persona de Tito por cuestión de que era una persona que estaba en el ministerio. Es decir, que había un respeto a la persona, no solamente a la persona como tal, sino a la ocupación que tiene la persona. Por ejemplo, cuando usted ve en la calle y usted ve al policía y va manejando, ¿qué hace? Instintivamente usted frena. Y más cuando ve que puso las luces, usted empieza a frenar y va orando de que no sea usted a quien van a agarrar. Hay un respeto hacia la persona, pero también un miedo de que pongan un ticket. Entonces, Pablo dice que a las personas que están en el ministerio sí hay que tener esa actitud. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 5, todos los que trabajamos deberíamos tener esa actitud hacia los que son nuestros jefes. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 5. Para que usted vea que realmente la palabra de temor y temblor no se usa solamente en cuanto a la salvación, se usa en varios aspectos. Era un término común en la época. Efesios 6, 5. Dice, siervos, obedecer a sus amos terrenales con temor y temblor. O sea, con reverencia, con respeto. ¿Por qué? Porque un jefe te puede votar. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tenerle respeto. Y ahí dice claramente, también dice, a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces el temor y el temblor tienen que ver con la actitud que tenemos hacia las personas que están en autoridad sobre nosotros. De hecho, en el Salmo 2, versículo 11, dice que así como usted tiene respeto a su jefe, tendría que tener respeto y miedo a Dios. Usted, ¿verdad que no llega tarde al trabajo? No importa lo que haga, usted llega como sea, hacer las reglas para llegar temprano. Bueno, Dios quiere que en sus cosas seamos también serios, responsables. Dice ahí en Salmos capítulo 2, versículos 11 y versículos 12. Salmos 2, 11 y 12. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hebreos 12, 28, dice que nosotros en nuestra vida diaria ministerial tendríamos que hacer las cosas con temor y con temblor. Porque, hermano, la Biblia dice que un día usted y yo tendremos que traer cuentas de todo lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted y yo podemos ver el ministerio de los pastores, de los ministros, de una manera buena, pero al final de cuentas, dice 1 Corintios 3, que Dios va a probar a cada uno la obra que ha hecho, y Él va a decidir si es buena o si es mala.
Y vean lo que dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, con Dios no funciona eso, que bueno, como es para el Señor, como salga. No, hermano, hay que hacerlo de la mejor manera. Porque es para el Señor. Cuando usted ve la Biblia se da cuenta que a Dios no le gustaban las cosas mediocres. Tiene que ser todo perfecto. Y hay detalles que Dios establece en la Biblia para los que le sirven, que pueden parecer extremos a lo mejor. Por ejemplo, el sumo sacerdote no se podía casar con cualquier mujer, tenía que ser con una virgen. Eso es lo que la Biblia establece. Tenía que usar calzoncillos de lino fino, blancos, no de color, blancos. Tenía que andar los soldados una estaca entre sus armas para cuando iban a hacer del baño, hacer un hoyo, hacer en el hoyo y luego taparlo, tipo gato. O sea, todo era de acuerdo como Dios lo establecía. Entonces Dios quiere que hagamos el ministerio de la mejor manera. Hermano, las otras personas pueden tener una opinión, pero lo importante es qué es lo que opina Dios de lo que estamos haciendo. ¿Usted cree que a Dios le agrada cuando dejamos los ministerios votados? Ahora en la pandemia ha pasado mucho eso, que la gente dejó los ministerios votados y miren, se desaparecieron. Pero usted se da cuenta que la iglesia siguió adelante igual. Porque hermano, no somos nosotros. No somos nosotros lo importante, es Dios. Entonces hay un momento en que cuando nosotros empezamos a hacer las cosas de una manera mediocre, Dios se desagrada. Yo le decía al pueblo, estoy harto de lo que hacen. Porque lo hacían de una manera religiosa, hermano. Para Dios hay que hacerlo de la mejor manera. Los músicos tienen que tocar de la mejor manera porque a Dios le agrada que sea de la mejor manera. Pero de nada le sirve a usted tocar súper excelente y su vida espiritual está mal. Entonces todo está equiparado, todo va de una manera igual. La predicación también, cuando uno predica, tiene que ser hecha con temor y temblor, entendiendo cuando yo me paro aquí, hermano, no estoy hablando mi palabra, es la palabra de Dios. No se trata de que somos una iglesia de una denominación o de otra denominación, no, hermano. Uno se para aquí a hablar la palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, pero cuando usted y yo hablamos aquí al frente, estamos hablando en el nombre de Dios. Usted no es un profeta, pues por decirlo así, que está dándole al pueblo un mensaje que Dios le dio a usted. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 2. Vean lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Vean cómo lo menciona el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. O sea, aún la predicación, hermano, todo lo que hacemos tiene que ser de tal manera que Dios sea honrado en lo que estamos haciendo. 1 Corintios 2, versículo 1, versículo 5, dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no es que Pablo pronto dijo, miren, yo fui capacitado por Gamaliel, así que tienen que escucharme lo que tengo que decirles. Y a veces cometemos el error de decir que alguien tiene algo importante que decirnos porque tiene un título. Yo me acuerdo que en una de las reuniones que tuvimos allá en Toronto con los pastores, estaban hablando de algo teológico, y yo pues de metiche fui a ver qué es lo que estaban diciendo. Y estaban hablando de algo, no me acuerdo ahorita el tema realmente que estaban hablando, pero yo le levanté la mano y di mi opinión, dije yo hablando en inglés pues. Y me dice, la primera pregunta que me hicieron es, ¿dónde estudiaste? Porque para ellos lo más importante es el título. No sé si lo que estás diciendo está basado en la palabra, no. ¿Dónde estudiaste? Entonces cuando uno dice, le da todo el pedigrí pues, de los títulos que uno tiene, dice, ok, entonces sí puedes hablar. No, hermano. Hay mucha gente que tiene títulos y dice un montón de tonterías. Yo les decía que hace muchos años, estando allá por el año 93, estando en la ciudad de Guatemala, en el aeropuerto, había un libro que me llamó la atención en una librería que se llamaba La Biblia es un fraude. Y lo interesante que había comentarios en la parte de atrás sobre el libro. Y había, por ejemplo, un periodista que decía, no, la Biblia, este autor está equivocado porque la Biblia realmente sí es la palabra de Dios. Otro decía, no, pues habría un ingeniero, un arquitecto, un médico, y decían lo mismo.
que la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que respetarla. Pero al final había un teólogo evangélico que decía, la Biblia realmente sí es un fraude, el autor tiene razón. Oye, estamos hablando de un teólogo evangélico. Y después me di cuenta, hablando con un amigo que ahora es pastor en Monterrey, y me dice, oye, yo lo conozco, él le fue a predicar en mi iglesia, en Monterrey. Pero él aseguraba que la Biblia realmente sí es un fraude. Entonces toda la teología que tenía en su mente, su cabeza, no le servía de nada para entender que esto es palabra de Dios. Entonces los títulos sí son importantes, pero cuando uno va a compartir la palabra tiene que tener temor y temblor, como dice aquí el apóstol Pablo, versículo 1, dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pero me propuse, dice, saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho, ¿qué dice, hermanos? Temor y temblor, porque no es tu palabra, es la palabra de Dios. Y mi palabra y mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ni con demostración del Espíritu, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, nunca vaya por a favor diciendo, allá yo creo tal cosa porque el pastor lo dijo. No, hermano, los pastores nos equivocamos. Pero Dios no, por eso hemos hecho esta serie, hablando de la salvación, para que usted vaya a la Biblia y vea lo que la Biblia dice, no lo que la denominación dice. Yo le mencionaba algo a alguien que a veces la diferencia entre nuestras iglesias y las iglesias en Latinoamérica es que allá, por ejemplo, si usted va a una iglesia en México, usted va a ver igualdad porque todos son mexicanos y todos son de esa denominación, pero cuando usted viene aquí a nuestras iglesias, se da cuenta que somos de diferentes países y de diferentes denominaciones. Por tanto, tenemos que ir al punto común que es la palabra. La palabra es lo que determina lo que realmente vamos a creer. Y Pablo dice, de nada me sirve ir con sabiduría. Usted puede convencer a las personas, pero lo único que cambia la vida de la gente es la palabra de Dios, no hay otra cosa. Entonces tenemos que darle a la palabra el lugar que realmente le corresponde. Y en este sentido, al entender que Dios quiere que vivamos en temor y temblor, déjenme mencionar por lo menos 3 cosas que Dios espera que nosotros como cristianos vivamos. Que estamos convencidos de que la salvación la hemos recibido por gracia. No es porque usted y yo fuimos más inteligentes que los demás, fue por gracia, hermano. O sea, y no podemos negar que la palabra nos dice claramente que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso no se puede negar, está ahí en la Biblia. Pero tampoco podemos negar que la Biblia dice que hay una responsabilidad humana. El hombre debe de darle una respuesta a Jesús. No hay otra opción, hermano. Entonces, por eso la Biblia nos dice por lo menos 3 cosas. Número 1, Dios espera que al entender que la salvación es por gracia, ese temor y temblor tiene que producir en nuestra vida que vivamos un estilo de vida basado en la obediencia y la santidad. Bueno, a Dios no le interesa qué denominación tú eres, sino cómo estás viviendo tu vida. Por eso le mencionaba antes que yo he conocido gente que dice que la salvación se pierde, pero viven en pecado, abiertamente. Entonces, lo que creen que la salvación se pierde y que tener temor a Dios no afecta en nada sus vidas. Entonces, vean lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 de Pedro 1:13. Y siempre usted va a notar varios aspectos importantes acá en estos 3 pasajes que vamos a ver. Número 1, va a ver siempre que la responsabilidad siempre es nuestra. O sea, dejemos de decir que Dios me va a cambiar. No, hermano, Dios me cambió. Dios espera que ahora yo viva ese cambio en la vida diaria. Dios ya me cambió. Dios establece un estilo de vida que tenemos que vivir. No se trata de que ustedes inventemos cómo debemos de vivir los cristianos. No, hermano, ya está en la Biblia. No hay que inventárselo. La gente a través de los años hemos inventado un montón de cosas. Que no te pongas esto, que no hagas esto, no hagas lo otro. Por eso hay gente que empieza a decir, no, el que se pone pantalón está condenado. Hermano, ¿dónde dice la Biblia eso? Hoy te maquillas, si te cortas el pelo. Y empezamos a inventar cosas cuando la Biblia no lo dice. Vean lo que dice la Biblia, es bien sencillo. 1 de Pedro 1, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El ceñir los lomos es cuando uno se aprieta el cinturón, pues. O sea que tu inteligencia
esté realmente consciente de lo que estamos haciendo. Fíjense que Dios quiere que lo entendamos conscientemente. Dios no quiere que digamos, yo tengo fe en Dios. No, hermano, hay que entender lo que estamos creyendo. Dice, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. O sea, Dios dice que nosotros tenemos la capacidad de ser obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. O sea, hermano, antes era normal que hiciéramos las cosas porque no conocíamos a Cristo. Antes éramos desobedientes, pero ahora no. Versículo 15, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para el cristiano no existe nada secular. En su trabajo, usted es cristiano. Su trabajo usted tiene que hacer luz. En nuestro trabajo la gente debe saber que somos discípulos de Cristo. Por eso cuando alguien llega a trabajar ahí a la compañía, el pobre sufre porque le cae Wesley, le caigo yo, le cae Edison y le compartimos el evangelio. Si la persona no acepta, pues está bien, pero nuestra responsabilidad es identificarnos como cristianos y compartir el evangelio. O sea, Dios quiere que seamos obedientes en todos lugares, hermano, porque nadie sabe quién te está viendo. Y lo importante no es que la gente te está viendo, lo importante es que Dios nos ve. Y recuérdese, no hay nada oculto que no vaya a ser descubierto. Todo lo que hacemos, Dios lo va a manifestar. Entonces sigue diciendo allí, en el versículo 17, y se invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así, todo el tiempo que estamos aquí, Dios quiere que tengamos temor. Ahora, será bíblico tenerle miedo a Dios. Ahorita lo vamos a ver acá. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, hermanos. Dios pagó un precio enorme por nosotros. Tenemos que aprender a valorar la salvación, hermano. Pero cuando ustedes regalan algo de valor, usted lo cuida. Usted lo cuida. Cuando le dan una camisa que usted dice, wow, esta camisa es la que yo había soñado tener, usted la cuida, usted la lava con agua fría y le pone poquito jabón y trata de que se seque a lo mejor el ambiente. O sea, la cuida porque es algo que valora. Pero cuando lava una camisa, que la primera lavada se le hace toda chueca, dice, no, este es barato, este es imitación, entonces ya no la valora. Por eso el Señor dice que la salvación fue algo que a Dios le costó todo, hermano. Óigame, mire, cuando a uno le dañan a uno de nuestros hijos, ¿cómo uno se pone, hermano? Pues, óigame, se vuelve uno como un oso, porque, oye, le tocaron a uno sus bebés. Bueno, así se pone Dios, así Dios valoró la salvación que ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso siempre decimos que no hay religión que te pueda salvar. Tú puedes ser católico, mormón, testigo de Jehová, puede ser musulmán, puede ser budista, puede ser judío, lo que sea, hermano, nada de eso salva. Dios pagó, es el único que ha pagado el precio por la salvación del ser humano. Imagínense cuánto vale cada persona. Por eso cuando usted a lo mejor sufre con esas ideas de que alguien le dijo que usted no vale nada, no le crea. Porque para Dios usted vale todo. Imagínense. Dios le dijo, bueno, yo le voy a entregar el universo por cada ser humano. No, hermano, entregó a su hijo. Es lo más sublime que pueda pasar. Y dice 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Vean cómo el Señor, en este pasaje tan cortito, pero cómo el Señor menciona la realidad de lo que Dios espera que vivamos cada día en nuestra vida. 2 Corintios 7, en el versículo 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué la Biblia habla tanto del temor de Dios? Mire, hay un pasaje que nos demuestra
o nos enseña de manera práctica, porque yo puedo pasarme toda la mañana hablando del temor de Dios y nosotros a lo mejor irnos con una idea más o menos de lo que es el temor a Dios. Pero allí en Hechos capítulo 5, la iglesia experimentó por primera vez lo que era el temor a Dios, porque la iglesia desde el principio creyó y sostuvo que todo es por gracia, y que la gracia de Dios en cierto sentido nos da la libertad de hacer algunas cosas, pero la Biblia nos enseña claramente que la gracia de Dios jamás justifica nuestro pecado delante de Dios. Y aquí en Hechos capítulo 5, en el versículo 1, está hablando de Ananías y de Zafira. Y a mí me impresiona la reacción de la iglesia cuando habla de lo que pasa acá. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso en los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustraeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, se murió, pues en ese momento le dio un ataque al corazón o algo, un derrame cerebral, pero algo le dio. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Por qué la gente reaccionó con temor cuando pasó esto? Y hemos visto que la gente, a nomás escuchar esto, empezó a decirle, Señor, perdóname por mis pecados, porque se dieron cuenta, en ese momento cayeron en cuenta, oiga, que el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo en el Nuevo Testamento. Que si Dios le castigaba al pueblo judío, sigue castigando en este tiempo. Y verá lo que sigue diciendo, porque todavía no termina ahí. Versículo 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Así que a partir del próximo domingo, hermanos jóvenes, en el tiempo del mensaje, yo quiero a varios jóvenes aquí. Cuando estemos predicando y el Señor haga algo, si alguien cae muerto, usted lo saca. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hicieron, hermano. Y mira lo que sigue diciendo acá, en el versículo 7. Pasaba un lazo como de 3 horas. Mira, a mí me impresiona que esta gente no era chismosa, porque nadie le puede decir a la mujer lo que había pasado con el marido. Imagino que tuvieron miedo. A lo mejor pensaron, no, si lo voy a contar siempre a Zafira, a lo mejor Dios me mata también a mí. Entonces todos se quedaron callados. Y el versículo 8 dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendices en tanto la heredad? Y él le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, otra vez los jóvenes, chicos, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre quién, hermano, sobre la iglesia. ¿Por qué vino temor sobre la iglesia cuando vieron esto? Porque se dieron cuenta de que Dios, a pesar de ser un Dios de gracia, sigue siendo fuego consumidor. Ahora, la realidad, hermanos, es que como iglesia, como cristianos, se nos ha olvidado eso. Pero usted escucha que muchas veces en nuestras iglesias lo único que se hace es distraer a la gente. Lo único que se hace es un show. Lo único que se hace es contar chistes. O sea, no es malo contar ilustraciones porque uno clarifica los puntos, pero yo he visto predicadores, y es una cuestión de cada uno, que pasan y lo primero que hacen es contar un chiste de una suegra, para que la gente se ríe, se relaje. Hermano, no, usted viene aquí a darle un mensaje que puede transformar la vida de la gente. Mira, la iglesia, estamos en el inicio, Usted no me puede decir que, bueno, ya había pasado mucho tiempo y que Jesús había muerto. No, hermano. La iglesia entendió que la gracia de Dios no me da el derecho de hacer lo que yo quiero. Ahora, el problema es que usted y yo no sabemos cuando alguien se muere por estas cosas. Lo que dice la cena. 1 Corintios 11, cuando Pablo dice que algunos tomaban la cena dignamente y Dios los mataba en la cena. Imagínense que alguien caiga ahí. Le aseguro que el pecado nuestro es tan fuerte que diríamos, a lo mejor algún pecado oculto tenía, por eso murió. A lo mejor Dios no le hace nada a usted o no me hace nada a mí porque no soy salvo, no soy cristiano.
Y por eso Dios no me toca. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dios no solamente quiere un estilo de vida basado en la obediencia y la santidad, sino que Dios quiere que sigamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Mire, hermano, el Espíritu Santo es una herramienta que Dios nos ha dado para vivir una vida santa. ¿Cuántos creen eso? No, hermano, eso es una herejía. Eso es una herejía. El Espíritu Santo es una herramienta que Dios nos ha dado para ayudarnos a vivir una vida cristiana. Eso es una herejía. Porque el Espíritu Santo no es una herramienta, Él es Dios. Porque ¿qué pasa? Una herramienta usted la usa como usted quiere. Pero cuando el Espíritu Santo lo reconocemos como Dios, Él hace como quiere en nuestra vida. ¿Sabe quién da los dones? El Espíritu, no nosotros. ¿Sabe quién escoge a la gente para el ministerio? El Espíritu Santo. Es lo que le dijo en la iglesia de ¿cómo se llama la iglesia? Antioquía. Cuando dice, apártenme a Pablo, a Saulo y a Bernabé para la obra que los he enviado. Fue el Espíritu Santo. No es que de pronto alguien en la iglesia dijo, bueno, parece que Pablo y Bernabé están buenos para el ministerio, vamos a mandarlos. No, es el Espíritu Santo el que decide. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Cuando Pablo quiso ir a un lugar a predicar, el Espíritu Santo le dijo, no quiero que vayas ahí. Él es el que decide lo que se va a hacer. Entonces, como cristianos debemos de aprender a vivir la vida guiado por el Espíritu Santo. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 16, Gálatas 5, 16, y otra vez, cualquiera que sea su opinión de que la salvación se pierde o no se pierde, al final de cuentas, esto determina o regula si realmente estoy viviendo la vida conforme a lo que Dios dice o no. Gálatas 5, versículo 16 al 21, dice, digo pues, andad en el Espíritu, es decir, vivid de acuerdo a lo que el Espíritu determina y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, ¿quién satisface los deseos de la carne? Nosotros. No es el diablo, hermano. El diablo no tiene poder sobre nosotros. El diablo no tiene poder sobre nosotros. Es como que usted diga, no, yo soy así porque yo vengo de tal pueblo. No, hermano, ese pueblo no tiene ninguna influencia en nosotros. Todos los que estamos acá venimos de Latinoamérica. Pero usted no puede seguir comportándose como se comportaba en Latinoamérica viviendo en un país como este, donde las normas son diferentes. ¿Verdad que allá, yo no sé en su país, pero en mi país, en El Salvador, cuando llega el autobús, hermano, es que se sube primero. Y uno empuja a quien sea por meterse. Mire, yo he estado en México en la hora de punto, en el metro. ¡Wow, hermano! Eso es terrible. La gente trata de meterse y tratan de salirse. Y hay vagones solo para mujeres y solo para hombres. Y hay mujeres que me han dicho que es mejor irse al vagón de hombres, porque hay más respeto que en el vagón de mujeres. Es horrible. Ahora, usted no puede hacer eso en el metro acá, o en el autobús. Usted llega al autobús y se para, y el que llega después se pone atrás de usted y cada uno se sube en orden. Pero en otros países no es así. Aquí, ¿verdad que uno puede ir arriba al autobús? O en El Salvador sí, hermano. A lo mejor solamente allá somos así, pero en Honduras lo hacen también, que suben arriba al autobús. En Guatemala, en México, bueno, en todos lados. Pero usted no puede hacer eso acá. Entonces no podemos seguir viviendo como haciendo las cosas que hacíamos antes en el mundo, haciéndolas hoy que estamos en Cristo. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no importa la religión que usted tenga. Este tipo de cosas evidencia que no somos salvos. Ahora entonces, ¿qué pasa con la obra de Dios en nuestra vida? Si Dios es el que transforma la vida del creyente, claro que sí, hermano, lo que la Biblia dice. Pero vaya conmigo Colosenses capítulo 3, porque ahí dice que está bien, Dios hace la obra de mi vida todos los días, como dice Filipenses capítulo 1. Pero hermano, Dios no va a hacer lo que a mí me toca hacer. ¿Sabe que uno de los peores errores que cometemos los padres es cuando hacemos las cosas que a los hijos les corresponden?
La mamá llega y le dice al muchacho, muchacho, arregla tu cuarto. Y el muchacho se hace el loco y no lo arregla. ¿Sabe lo que hace la mamá? Enojadísima, va y arregla el cuarto, como que eso va a hacer que el muchacho cambie. No, es la mentalidad del muchacho. Dice, bueno, mi mamá lo hace, está bien que lo haga ella. O sea, lo correcto sería que ella le dijera, no, hágalo. Tienes que hacerlo. Porque es una orden de mi parte, como mamá. Pero cuando usted lo hace, usted le hace las cosas a los hijos. Y cuando el hijo, por ejemplo, anda en deuda, y usted como padre corre y le paga las deudas, ¿usted cree que su hijo va a cambiar? No, hermano, se va a endeudar otra vez. Porque ya se dio cuenta que usted es un buen banco y que no cobra intereses. Entonces Dios hace eso, hermano. Dios nos hace responsables de las cosas que hacemos. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Nosotros tenemos que hacerlo. No es Dios, hermano. O sea, fíjense cómo los cristianos hemos salido de ese problema. Ahora la gente dice, no es que el hermano mintió, es que es un espíritu de mentira que tiene. No, mentiroso es usted. ¿Sabe cuánta gente han agarrado, por ejemplo en California, ha pasado varias veces, que agarran a alguna persona que hizo, no sé, un asesinato, y cuando la agarra la policía, la manera de zafarse, la persona dice es que yo escuchaba una voz que me decía, mátalo. Ahora, ¿te cree que el policía cuando escucha eso le dice, bueno, como no eras tú, pues si no era una voz que te decía, vete, no hay problema? No, hermano, es responsable de esa persona. Entonces tenemos que entender que en la vida cristiana yo soy responsable de cómo estoy viviendo. Por eso el Señor dice, hagan morir en ustedes lo terrenal. Y mire cómo empieza la lista. Y usted me dirá, ay, que gracias a Dios que ninguna de esas cosas yo hago. Porque dice fornicación. ¿Sabe que en el mundo actual, hermano, la fornicación se ve como algo normal? ¿Sabe que se vaya a vivir la gente sin casarse? Es algo tan normal. Impurezas, pasiones desordenadas. Cuando habla de pasiones desordenadas, habla todo eso que hay, hermano, en el mundo, que es extremo, como la zoofilia. Si usted ha visto, ya no se llama las comunidades, ya no se hablan en ciertas orientaciones sexuales, sino que le ponen el plus. Porque van otras cosas que van apareciendo. Ya la zoofilia se va viendo, percibiendo como algo normal. ¿Sabes qué es la zoofilia, no? Zoofilia es cuando alguien tiene relaciones sexuales con un animal. Bueno, ya la gente lo ve normal, hermano. O sea, ¿qué derecho tienes tú a decirle a alguien que no tenga sexo con un animal si lo puede tener con otra persona del mismo sexo? O sea, ¿quién tiene derecho para decirle que sí a uno y no a otro? ¿Qué derecho tiene alguien a decirle a un hombre adulto que no viole a un niño porque eso es pecado, eso es malo? Si es su derecho a hacerlo. Hace algunos años en México hubo un desfile, una protesta, estaban celebrando el Día de la Pedofilia. Y estaban peleando para que el gobierno de México aprobara la ley que dijera que la pedofilia no es penalizada por la ley. Que usted pueda tener sexo con cualquier niño o niña sin que haya ninguna penalidad. Ahora, ¿quién le dice a usted que el pedófilo no tiene derecho cuando el otro sí tiene derecho? Luego viene el otro extremo, el sexo con los muertos. Porque también existe, hermano, gente que va y saca las tumbas de gente que acaban de enterrar y tienen sexo con los cadáveres. Dice, pero eso es una mente pervertida. Bueno, hermano, así es el pecado. Así es el pecado. El pecado nos lleva al ser humano a hacer cosas que son fuera de lo normal. Dice, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y la avaricia, hermano. ¿Cuánto creyente deja las cosas de Dios por la plata? Por el dinero. Eso ahora es un buen negocio, hermano. Diga a las personas que si le das $100 a ellos te van a dar 1,000. Hermano, eso es buen negocio. Eso ni siquiera el banco te da esa inversión. Entonces la gente dice, bueno, entonces me convierto. Pero entonces engañamos a la gente porque la gente levantó la mano. Uno dice, ¿se convirtió? Realmente no. La gente no se convirtió, la gente simplemente quiere ver qué provecho. Le dice, no, mire, conviértase y Jesús le va a solucionar todos los problemas. Oye, ahí está bueno. ¿Quién no quiere que le solucione los problemas? Todos. Entregue su vida a Cristo y le va a arreglar su matrimonio. Óigame, pues claro que yo quiero. Pero ¿dónde dice la Biblia eso?
No lo dice en ningún lado, hermano. Pero uno por tener números, ¿cuántos se convirtieron? No, hermano. La palabra es clara. Dice, versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, hermano. Toda persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador va a la condenación. Que puede estar o no de acuerdo conmigo, pero ahí está, hermano. Sus hijos, nuestros hijos, hay que hablar del Evangelio, hermano. Porque Dios quiere que se salven, pero hay que hablar del Evangelio. No podemos seguir pensando que porque, bueno, crecieron en la iglesia. No, hermano. Porque es verdad que alguien que crece en el hospital no es médico por eso, ni enfermera. Entonces tenemos que entender que Dios nos lleva a entender que hay unas consecuencias. Versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo. O sea, como creyente, este tipo de cosas ya no se debe darse, hermano. La fornicación, el adulterio, ya no tienen que estar en mí. Ese tipo de prácticas ya no tienen que estar así. Entonces, explíqueme entonces cómo en el pueblo cristiano hay gente que practica estas cosas. Lo vemos tan normal, hermano. ¿Sabe cuántos pastores han sido acusados de pedofilia? ¿Cuántos líderes religiosos? Y ha sido doloroso cuando uno se da cuenta de que los papás no le creyeron al niño o a la niña. No, hermano. Antes hacíamos esas cosas, dice. Ahora el versículo 8 nos mete el cuchillo. Porque usted mira, no, pastor, esas cosas que menciona ahí, yo eso no hago, yo no soy idólatra. Ni avaro, ni tengo malos deseos, ni tengo pasión desordenada, ni fornicación, nada de eso. Pero el versículo 8 nos confronta con algo diferente, pero dice, pero ahora dejen también estas cosas, la ira. ¿Cuándo tenemos problemas de ira y enojo aquí, hermano? ¿Cuándo tienes mecha corta, pues? Bueno, eso hay que dejarlo también. Hay que someterlo al Señor. Dice ira, enojo, malicia, blasfemia. Mira, cuando nosotros le decimos a alguien que eres un idiota, estamos blasfemando porque es una creación de Dios. Palabras deshonestas, o sea, cuando decimos algo que no es cierto sobre alguien, o sea, el chisme, pues, no mientan los unos a los otros, o sea, la mentira es pecado, hermano, no importa cómo usted lo vea. Gente que dice, no, pero es una mentirita blanca, hermano, no, hermano, mentira es mentira. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, antes yo hacía las cosas porque no conocía a Cristo, pero ahora que conozco a Cristo, mi vida tiene que ser diferente. Por eso yo siempre remarco, una persona que dice que es salvo, tiene 20 años en el Evangelio y sigue siendo el mismo o la misma. Está confuso eso, hermano. Está confuso. Pero cuando estamos en Cristo debe haber un cambio. Si no hay cambio, hay un problema. Y además, algo que mire, que los creyentes, y a lo mejor nos da pesado a usted porque eso nos confronta a todos. Si usted es cristiano, hermano, dígame, explíquenme, como dice el Eugenio Derbez, que alguien me explique. ¿Por qué, si usted ha recibido la gracia y la salvación, por qué no se lo dice a otros? ¿Por qué? ¿Se no se da cuenta que el mundo está yendo a la condenación? ¿Sabe lo que hay gente que a lo mejor cuando le hemos mencionado esto de que fuimos allá a la vez San Paul, 8 horas, 4 de ida y 4 de venida, cansadísimos, al día siguiente había que trabajar? Eso están locos. No, hermano, es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio. No, cuando yo lo digo, no lo digo por decirlo. Si usted dice, hermano, quiero hablar con usted, y es la medianoche, hermano, mire, nosotros no tenemos ningún conflicto con eso, porque es un placer, un honor servir al Señor, y lo hacemos a través de servir a la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿por qué si nosotros entendemos la gracia de Dios no lo hacemos? Alguien decía que si en la iglesia, tal como estamos ahorita, si cada creyente alcanzara a uno en el mundo, en 10 años alcanzamos a todo el mundo. En 10 años. Pero seamos realistas, lo que vemos ahora es que las iglesias están desapareciendo.
Hay iglesias donde uno solo ve cabecitas blancas. Hay una iglesia allá en la Malvé. Solamente quedan 4 en la iglesia. 4, hermano. Hace tiempo tuvimos una reunión de pastores acá y habían traído líderes cada iglesia. Y me acuerdo que en el grupo en el que yo estábamos conversando y había un hermano, yo creo que le calculaba unos 60 años. Y él dice, bueno, dice, realmente tenemos que trabajar, dice, para los jóvenes, para que los jóvenes puedan venir a Cristo. Y entonces alguien del grupo le preguntó, hermano, ¿usted tiene ministerio de jóvenes? Dice, no. Dice, ¿pero por qué? Bueno, dice que la realidad es que yo soy el más joven de la iglesia. 60 años, hermano. 60 años, y es el más joven de la iglesia. Entonces usted es realista, lo que ve al futuro es una iglesia que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las obras de Dios. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, hermano, no hay circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni ascita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todos y en todos. Por eso cuando usted ve a alguien que es cristiano, que a lo mejor no hace las cosas como nosotros, deje a un lado su denominación y entienda que es un hermano en Cristo. Porque cuando fuimos allá, hermano, a Besanpol, no todos vienen de tradición bautista, pero son mis hermanos en Cristo. Eso es lo importante. Cuando lleguemos al cielo nos va a decir Dios, a ver, todos los bautistas para acá y todos los pentecostales a este lado. No, hermano. Dios lo que dio va a ver quién fue lavado por la sangre de Jesús. Y como he dicho, en el cielo vamos a encontrar gente que nosotros pensamos que no va a llegar ahí. Porque Dios no viene a buscar denominaciones, ni gente intelectual. ¿Sabe cuánta gente he conocido que tiene título académico en teología y no son salvos? Porque uno no escucha, hermano, hablando. ¿Sabe cuánta gente cree? Bueno, de hecho ahora hay hasta una, creo que es pastora, sí, una pastora. Ella dice que esto ya pasó de moda, que esto hay que votarlo, que esto es obsoleto, esto no sirve. Una pastora, Bueno, la palabra de Dios no cambia. Claro, cuando me confronto con el pecado no me gusta. Entonces, llegamos a entender, a hacer una conclusión en esto, hermano. La Biblia nos dice claramente que Dios elige para salvación desde antes de la fundación del mundo. No podemos negarlo, está ahí, hermano. ¿Qué es lo que hizo que Dios escogiera? No entiendo, hermano, nadie sabe realmente. Pero siempre la predestinación, la elección, siempre es un mensaje para la iglesia. No para el mundo, para la iglesia entienda que fue Dios quien lo escogió por gracia. Si usted ve los grandes hombres de Dios, ninguno se merecía estar ahí. Ninguno. Imagínense quién pensaría en Rahab como alguien que está en la línea del Mesías. Una prostituta, hermano. Pero ahí está, es la gracia de Dios. Eso no podemos negarlo. Mire Ruth, una moabita, una viuda. Ahí está, hermano. Y cualquiera pensaría en la actualidad que Ruth era una aprovechada. Ruth vio ¿cómo se llama? A Boaz. Digo, este viejito tiene plata. No, hermano. Sí, porque Boaz era viejito. Tendría como 80 años. Y Ruth estaba como en los 40, lo máximo. Y Dios la usó, hermano. O sea, que Dios es así. La gracia de Dios, Dios elige a quien Él quiere. Ahora, el ser humano es responsable de su decisión ante el Evangelio. Solo la fe en Jesús salva. Deje de andar diciendo por ahí, bueno, yo no sé quiénes son los elegidos, hermano. Nadie sabe. La palabra dice que Dios decidió salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Hay que predicar, hermano. Y todos los que estamos aquí somos responsables. ¿Usted cree que Dios le va a aceptar cuando usted le diga, bueno, es que yo no predicaba porque yo pues no tenía el don de predicación? Mi hermano, usted me hubiera conocido cuando yo empecé en el cristianismo, se hubiera reído de mí. La primera iglesia, la segunda iglesia en la que yo estuve, teníamos la iglesia aquí en Duparc, y a mí me escogieron como el líder de los diáconos. Y era creo que la diaconisa más joven estaba en como 60 años. En ese tiempo estaba en 24 años, hermano, un jovencito. O sea, un tiempo fui joven, hermano.
Y cuando se acercaba a la gente, yo daba un paso para atrás. Se acercaba otro paso y daba un paso para atrás, hasta que llegaba a la pared, porque me molestaba, tenía miedo de hablar con la gente. Ahora, cuando usted me ve aquí al frente hablando, mis piernas tiemblan, hermano. Mis piernas tiemblan, pero he visto la obra de Dios. Entonces, Dios cambia, transforma la vida de la gente. Y yo soy responsable de la respuesta que le voy a dar a Dios. Cuando Dios le pone a alguien a usted para predicar el Evangelio, nunca pierda la oportunidad. Háblele. Usted no sabe cuánta gente le ha hablado a esa persona, y a lo mejor cuando usted haga la invitación va a ser bien sencillo. Y no hay mayor privilegio que aceptar a Cristo y darle a Cristo a otras personas. Justo ayer hablábamos con mi esposa y le contábamos a alguien la experiencia de la hermana de Miriam, de Liz, cuando estaban viviendo usted ahí en Cobertú, que esa vez habíamos tenido una célula, y en ese tiempo, hermano, no existía Zoom ni nada de eso, era puro Skype. Sé que los chicos no saben qué es Skype, pero en ese tiempo era Skype, chicos. Era los precursores de Facebook y todo ese tipo de cosas. Y me acuerdo que pues me conectaron con ella y empezamos a hablar, ella en México y yo acá. Elisa pues una mujer muy preparada, psicóloga. Y estábamos hablando del Evangelio, le presenté el Evangelio, y al final, claro, en cierto sentido me intimidó, porque decía, bueno, una psicóloga, pues ella sabe mucho. Y al final yo le digo, bueno, mira, ya es lo que el Evangelio dice, si quieres, piénsalo y luego hablamos. Y ella me dijo, no, yo quiero aceptar a Cristo en este momento. Bueno, qué rico se siente. Y en ese momento llamé a Miriam. Miriam fue su primera vez que yo a una persona aceptara a Cristo. Después de ese tiempo, Liz tuvo un problema en sus ojos, se quedó ciega. ¿Y usted cree que Liz se quedó lamentándose por lo que había pasado? No, se fue al seminario a estudiar. Ahora, los que conocen la Ciudad de México saben lo que significa andar caminando en México teniendo vista. Ahora, imagínense ciego. Y ahí se encontró a su esposo, se casaron, tuvo un bebé, ¿no? Un niño. Ese es Dios, hermano. A través de la cura del Evangelio. Jesús debe ser reconocido como Señor y Salvador. Él manda, hermano. ¿Quién ha dicho usted que tenemos el derecho de cuestionar lo que Dios dice? La salvación es eterna, no se puede perder porque depende de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, todo pecado va a recibir consecuencias, todo. Para el inconverso es la condenación eterna y para el cristiano la disciplina. Ahora, Dios quiere, hermano, que vivamos siempre para su honra y su gloria, todo. Y termino con este versículo, Colosenses 3:17. Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él. Bueno, hermano, que esta semana, de verdad, yo hago todas las mañanas la misma oración y le digo, Señor, dame la oportunidad este día de hablarle el Evangelio a alguien. Y le confieso mi experiencia, que hay días que no encuentro a nadie a quien hablarle. Hay días que no encuentro a ningún inconverso, a nadie. Pero cuando le encuentro, empieza la lucha. Porque entonces me doy cuenta, ahí está la persona. Digo, Señor, a lo mejor no va a querer. Señor, ¿será que hablo o no hablo? Hasta cuando me empiezo a sentir, en mi experiencia, cuando yo empiezo a sentir las orejas calientes, yo ya sé que es el Señor diciéndome, bueno, no me dijiste tú en la mañana que te mandara a alguien. Y hay gente que se ha convertido y hay gente que no. Yo le reto a usted, aquí esta semana, usted diga, Señor, ponme a alguien. Ponme a alguien. Se dice, bueno, hermano, yo no sé cómo hablar del Evangelio, invito a la iglesia el domingo. Pero no pierda la oportunidad de ser usado por Dios para llevar su palabra a los que no le conocen. Mire, ya está Pleasantville, allá, hermano, la cosa va tremenda. Hay cosas que no podemos contarle aquí al frente. Pero ya hay gente que se ha convertido, que jamás nadie pensaría que se iba a convertir, hermano. Y lo mismo va a pasar allá en la vez San Paul. Porque cuando nosotros nos disponemos a hacer las cosas como Dios quiere, Dios nos usa a pesar de
nuestras limitaciones, y a pesar de lo que sepamos o no sepamos, porque al final dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que habla a través de nosotros. Así es que no pongamos excusa. Y recuérdense, cada día tenemos que vivir siendo agradecidos con Dios por la salvación, y tenemos que, eso tiene que llevarnos a vivir una vida santa y agradable. El Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque a través de esta serie hemos podido discutir, Señor, la seguridad de la salvación. Hemos podido ver, Señor, cómo pasajes que se han usado a lo mejor para decir que la salvación se pierde, en realidad, Señor, esos pasajes nos confrontan con la necesidad, Señor, de no solamente decir que somos salvos, sino que vivir la vida diaria como salvos. Tu palabra dice que ya somos santos, pero que tenemos que vivir como santos cada día. Tu palabra dice que no practiquemos las cosas que allá afuera practican, Señor, porque entonces estamos demostrando que todavía no te hemos conocido. Y Padre, en el nombre de Jesús, mira cada vida, Señor, de los que estamos aquí. Solamente tú sabes, Señor, quiénes de los que estamos aquí hemos ya tenido un encuentro personal con Jesús. Por eso, Señor, queremos hacer una invitación. Queremos, Señor, decirle a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que la salvación es gratis, porque dice la Biblia que ya Jesús, ya Dios pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno. Eso es lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 3, que toda persona necesita reconocer que es pecador. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dile al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Hey, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno.
manos, alza tus manos en todo lugar y adórale. Mi ser. Solo tú